Bueno, buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a Espocamacol en la era digital. Hoy iniciamos con la programación del encuentro técnico de la construcción. Comenzamos por recordarles los espacios y las actividades que estarán enmarcadas en esta semana de Espocamacol en la era digital. La Rueda de Negocios Nacional e Internacional, con grandes aliados como lo son ProColombia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster del Hábitat Sostenible, el catálogo de productos y servicios para la industria de la construcción, el cual pueden consultar en www.espocamacol.com, el encuentro técnico de la construcción y las conferencias y lanzamientos de producto que tendrán nuestros expositores. Esta será una semana de eventos simultáneos con espacio para la conexión, el conocimiento y los negocios. A continuación los invitamos a ver uno de los videos de nuestros patrocinadores. Bueno, el día de hoy iniciamos nuestro encuentro técnico con la conferencia internacional sobre estados del arte de las tecnologías disruptivas en España, a cargo de David Barco Moreno. Él es arquitecto, tecnólogo líder digital, candidato a doctor en la Escuela de Arquitectura en la Universidad del País Vasco, reconocido BIM influencer a nivel mundial, cuenta con una amplia experiencia en software BIM con más de 15.000 horas. Ha colaborado en proyectos BIM con el Estadio de Fútbol para Qatar 2022 del estudio Fainswick y Rivaren. Entonces, arquitecto, bienvenido y adelante. Muy buenas tardes. Antes de nada, pues quería agradecer la posibilidad de estar aquí con todos vosotros presentando esta charla del estado del arte de BIM en España y, bueno, en especial a Camacol, y un cariñoso saludo a Sandra Milena, que, bueno, pues es una de las personas que ha propiciado el hecho de estar hoy aquí. La charla la tengo dividida en dos partes, porque para entender las tendencias disruptivas en España tenemos que conocer algunos aspectos relacionados de cómo estamos ahora mismo en España con la implantación BIM a nivel nacional. Y para ello vamos a hablar de un concepto que para nosotros es muy importante, que son los ecosistemas de conocimiento, que al final nos van a dar esa perspectiva de cómo estamos en España. En paralelo veremos una serie de estándares de apoyo que son también bastante interesantes, y luego veremos una serie de ejemplos prácticos, que me imagino que es lo que casi todo el mundo estará deseando ver, de algunos ejemplos en cada una de las fases: estudios previos, análisis, estudios de viabilidad, proyecto, obra y mantenimiento, relacionados, sobre todo son ejemplos de empresas. Algunos ejemplos son de nuestra propia empresa, y otros son de los referentes que hay ahora mismo en España. Yo llevo pues casi 21 años trabajando en el sector de la construcción, he pasado por prácticamente todas las especialidades de los agentes de la construcción: estudios de arquitectura, ingeniería, estructuras, instalaciones, contratas, la parte de la propiedad. Y bueno, a día de hoy divido mi actividad en el que en el 90% del tiempo estoy con mi empresa, de la que soy socio, de Berrelán BIM, una consultora vasca, y en paralelo llevo otro tipo de iniciativas que, bueno, iremos viendo a lo largo de la charla. Y bueno, mucha gente me pone cara, o me pone una cara digital, ¿no?, todo lleno de acrónimos BIM, a través de un libro que tengo la suerte de ser el libro en español sobre BIM más vendido a nivel mundial, y que es la guía para implementar y gestionar proyectos BIM, ¿no? En paralelo, llevo una serie de acciones de divulgación bastante importantes y desde hace bastantes años, que nacieron en mi blog, Diario de un BIM Manager, a partir del cual surgieron diferentes tipos de iniciativas que fui alimentando para tener un rol divulgativo lo más holístico y completo posible, ¿no? Dentro de este blog, que es uno de los referentes sobre la especialidad de BIM,
hay apartados muy concretos sobre eventos BIM, con un calendario bastante actualizado, sobre libros y referencias literarias, revistas, BIM Books, podcasts, usuarios, normativas, etcétera, etcétera. En paralelo, pues llevo la responsabilidad de la redacción de un área que se llama Diario BIM Manager dentro de BIM Channel, y en esa redacción pues ya tenemos muchísimos artículos que tenemos la suerte de que son bastante visitados en este canal BIM Channel, que es uno de los referentes también, ¿no? Y también alimentamos la parte de audio con podcast y llevamos ya más de un año trabajando con Share Coordinates, uno de los primeros podcasts colaborativos a nivel mundial que se produce entre Estados Unidos, México, República Dominicana y España. También tengo un canal de YouTube donde hay muchísima información y vídeos disponibles, pues más de 120 vídeos sobre formación en Revit totalmente disponibles, y alguno que me hace mucha ilusión que producimos este año, que es un vídeo que se llama ¿Qué es BIM en 5 minutos? Es una labor que hicimos dentro del grupo de sensibilización de la Comisión BIM Euskadi, grupo en el que trabajo desde hace varios años y colaboramos para esta parte tan importante de la sensibilización, y que nos pusimos como reto tratar de explicar qué es BIM en tan solo 5 minutos, y la verdad es que lo clavamos, lo dejamos ahí en 5 minutos exactos, y le damos esa perspectiva para sobre todo la gente que está empezando pueda tener un acercamiento rápido a esa introducción. Me vais a ver en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en muchísimos foros, con esa parte de divulgación que para nosotros creemos que es nuestra responsabilidad. Llevamos mucho tiempo trabajando con BIM y creemos que hay que devolver esto al mercado de una manera lo más amplia posible, y me vais a ver, como digo, en todas estas redes sociales. Un pequeño pincelada de la empresa. Berrelan BIM es una empresa ya con más de 6 años de antigüedad, si bien la experiencia de los socios y personas que trabajamos es de más de 11 años, y trabajamos a nivel mundial. De hecho, tenemos proyectos en los que estamos colaborando en México, también en Colombia, en Ecuador, en Perú, y damos soporte, asistencias técnicas de diferentes tipos de especialidades en BIM, y fuimos poco a poco. Empezamos como diseñadores, somos arquitectos, somos ingenieros, y dando soporte en la parte que sabíamos, ¿no? En redacciones de proyectos, generación de proyecto, control de obra, etcétera, y luego fuimos creciendo poco a poco hasta llegar al pico máximo, por decirlo de alguna manera, actual, que es el gemelo digital, la conexión con programas que controlan la gestión de datos de los edificios, temas de prevención de la salud en las obras, conexiones con mantenimiento, etcétera, ¿no? Bien, esto nos ha ayudado, el hecho de estar tanto tiempo, el poder contactar y trabajar y colaborar con diferentes tipos de empresas, si bien algunas de ellas para nosotros son realmente importantes, como por ejemplo Dirección General de Gobierno vasco, Visesa, que es la gestión del suelo y proyectos de Gobierno vasco, y Alokabide, que es la gestión de vivienda de alquiler de País Vasco. Estos 3 entes lo que nos han dado es una visión totalmente global del ciclo completo de la gestión de un activo público, y nos ha permitido junto con ellos crecer y entender esas singularidades y plasmarlas en diferentes tipos de hojas de rutas, planes de implantación, guías, manuales, protocolos. Incluso, bueno, recientemente hicimos un artículo bastante detallado en BIM Channel sobre el concepto BIM social, que es esa responsabilidad de las administraciones públicas en administrar el dinero para generar una mejor vivencia para los ciudadanos que habitan esos edificios públicos, ¿no? Bien, empezando por esta parte que hemos hablado del ecosistema de conocimiento, para nosotros es el punto de partida para entender el estado del arte. Estamos hablando de que tenemos que tener un conocimiento de qué licitaciones, qué tipo de licitaciones se están haciendo en España, qué empresas están licitando, qué observatorios hay, qué información nos dan, ¿no? Hay estudios de macroadopción y vamos a ver alguna pincelada sobre ellos. Hay guías, hay normativas, también hay establecidos unos ciertos niveles de madurez para tener un marco de trabajo y tener un horizonte de hacia dónde queremos ir.
Tenemos también mapas de procesos y procedimientos, porque al final todo este ecosistema de trabajo es tan complejo porque son muchas capas de información y necesitamos tener un orden de magnitud, una guía que nos ayude, y en este caso los procedimientos tienen ese soporte. El mapa de agentes, mapas de softwares, mapas de itinerarios de formación, fuentes de referencias, bibliotecas, recursos, etcétera. Todo esto nosotros ya lo hemos desarrollado. Cuando digo nosotros, es el ecosistema de empresas en las que colaboramos, le hemos dado este nombre de ecosistema, lo hemos ordenado y lo hemos llevado a un amplio sentido, con todas las ramificaciones posibles, pero sobre todo pensando en cómo se conectan todas estas redes de conocimiento para poder ser accesibles por las personas que estamos en el mercado. Entonces, los principales indicadores que nosotros vamos a manejar en el estado del arte de España ahora mismo están enfocados en resolver especialmente lo que nosotros denominamos las interfaces. Es decir, esos cambios de fase del estudio inicial a los proyectos, de un proyecto básico a un proyecto de ejecución, de un proyecto de ejecución a una licitación de obra, de la licitación de obra a la obra o del final de obra a la puesta en marcha de la operación y mantenimiento del edificio. Todos esos cambios de fases es donde realmente se están poniendo el punto crítico, ¿no? Donde realmente se pierde más dinero y tiempo en ese trasvase de información, y que se supone que BIM viene a resolverlo con esa colaboración continua, esa colaboración integrada en modelos federados, modelos únicos, en bases de datos centralizados, preferiblemente en un entorno web, accesible por todos, y eso es lo que va a darnos ese ahorro potencial, que incluso vamos a ver algún ejemplo de esos posibles ahorros potenciales que se puede producir en el Estado español. Pero es el kit ahí donde de verdad las tendencias disruptivas o las mejoras en los procedimientos entre los diferentes agentes pueden producir un mayor ahorro en toda la implantación de las tecnologías. En España actualmente tenemos varias iniciativas en marcha. La Comisión Nacional SBIM, constituida hace más de 6 años, y una nueva comisión interministerial que se aprobó en el 2019, pero que ahora mismo, bueno, como veremos a continuación, tiene alguna singularidad. A nivel regional hay 3 grandes agentes tractores que traccionan y ayudan a que evolucione el mercado de una manera mucho más potente, que son la Comisión Construir el Futuro de Cataluña, la Comisión BIM Euskadi y Fomento de Andalucía. No significa que no haya más, significa que estas son las más conocidas porque lo divulgan y demás, ¿no? Algunos números, pues en los últimos años se han invertido o se han movido varios millones de euros en licitaciones públicas de implementación en estas entidades. Estamos hablando de entidades como ADIF, ¿no? Que son las infraestructuras ferroviarias de España, AENA, infraestructuras aeroportuarias, Puertos del Estado, o mediante subvenciones de fomento a los diferentes colegios profesionales, a los principales, se han dirigido bastantes subvenciones y dinero. Ahora veremos números relacionados con todo eso, pero estamos hablando de varios millones de euros. Por lo tanto, esto es un impulso importante hacia la implantación. Entidades de apoyo como Building Smart, como Clusters, como Eraikune, como ITEC, Instituto Tecnológico en Cataluña, y similares, son otros agentes en paralelo que están ayudando muchísimo a que todo esto se acelere de una manera importante. Pero tenemos un pequeño problema, y es que tanto la Comisión Nacional SBIM como la Comisión Interministerial, que tienen que dirigir la estrategia nacional BIM, están totalmente inactivas desde hace casi un año. Por un lado, por las elecciones que se tuvieron que repetir y demás. Por otro lado, por la situación general que ya conocemos. Pero al final, como decimos, por unos por otros, la casa sin barrer, y el problema lo seguimos teniendo, y es que necesitamos que ese liderazgo nacional se impulse. Si no, lo que ocurre es lo que está pasando. Es el propio mercado el que va autorregulándose con diferentes tipos de iniciativas. La Comisión Nacional, la Comisión de BIM Euskadi sigue avanzando, independientemente que la nacional no tenga. Ha creado un observatorio de licitaciones bastante importante. Ahí ya ha también organizado qué entidades en el País Vasco se están moviendo, y todo ello lo ha puesto en un mapa para tener esta hoja de ruta bastante completa, porque muchas veces los ciudadanos o los proyectistas creemos que no se están haciendo cosas, y esto demuestra todo lo contrario. A niveles de números hay que destacar que en las últimas observaciones de licitaciones del Observatorio BIM Nacional estábamos cerca de los 2.000 millones de euros de licitación pública
teniendo en cuenta o juntando ya el principio de 2020, ¿vale? Pero, de nuevo, si este observatorio no se continúa, el último dato es de hace casi un año, se pierde la tendencia y no se sabe si se va creciendo o decreciendo. Independientemente del COVID, necesitamos estos datos para saber, sobre todo, especialmente, la evolución en las diferentes comunidades. Hay grandes comunidades, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, el País Vasco, la región de Cataluña o Madrid, que son los grandes tractores, lógicamente, porque es donde más se mueve el dinero, ¿vale? Pero con estos observatorios lo que se está viendo son las cifras y esos diferenciales entre unas regiones y otras, ¿no? Bien, otro aspecto importante es el tema de obra civil y obra y edificación, los diferentes ritmos que hay, y todo eso también es importante tenerlo en cuenta. Para ello también aparecen otras iniciativas como Building Smart, que ha puesto en marcha un observatorio creando un dashboard de licitaciones en el que no figuran todavía el 100% de esos 2.000 millones que estábamos hablando, haciendo referencia, sino que con las fuentes de Building Smart se ha creado este dashboard que es tremendamente interesante. Es interactivo, está basado en Power BI y nos permite acceder a él, localizar por zonas, por los agentes que están licitando, las especialidades, en fin, si ya conocéis Power BI, pues nos da estas herramientas. Solo porque tengáis una visión interesante, en el País Vasco ya hay más de 20 entidades públicas que están licitando. Estamos hablando de los sectores más importantes, todo el tema de vivienda pública, los principales ayuntamientos, todo el tema de naves logísticas, parques empresariales, edificios de oficinas públicos, transportes, universidades, el sector civil también, con ferrocarriles, con túneles, con carreteras, con puertos, y el sector industrial también con temas de aguas, en el cual ya hay varias iniciativas importantes de implantación BIM. Esto significa que el nivel de madurez de implantación en esta región es bastante elevado, pero esto es una muestra de lo que está sucediendo en otros territorios de España, es decir, se está avanzando ya a un ritmo realmente importante. Hay una serie de tendencias del sector que esto me lo salto, ¿vale? Que es básicamente que todo sigue creciendo, todo lo que es los grados de implantación siguen avanzando. Pero uno de los mejores indicadores que tenemos es cuando sale documentación pública de planes y de normativa. Hablamos de la guía BIM de Euskadi Trenbidea, que es Renfe, pero del País Vasco, perdón, Renfe es la entidad de ferrocarriles del País Vasco. Estamos hablando de la guía de implantación BIM y de desarrollo de proyectos y obras y de mantenimiento de puertos del Estado, de la guía de arquitectura técnica que sacaron el Colegio de Arquitectos Técnicos de España, de la guía de apoyo a contrataciones de requisitos BIM de los ingenieros técnicos de obras públicas, ¿vale? Y algunas otras iniciativas como el BIM social que hemos comentado. Lo importante de todas estas guías es que lo que demuestran es el nivel de madurez al que se está llegando, que ya es bastante elevado. Estamos hablando de guías de 300 páginas, con un nivel de desarrollo y de personas con una capacidad impresionante de conocimiento del mercado y del sector, y cada guía va creciendo e incrementando las anteriores guías. Por lo tanto, es un punto de apoyo realmente importante, mucho más allá de vídeos maravillosos, de integraciones de bases de datos, que también lo es, de toda esa tecnología. Casi más importante es ir asentando el conocimiento. La asentación del conocimiento es la base para seguir evolucionando, ¿vale? Y en este sentido aparecen dos grandes iniciativas de gestión de objetos BIM, guías de desarrollo de objetos BIM. Una desarrollada por ILITEC, el Instituto Tecnológico de Cataluña, que es el ECOP, Estándar de Construcción de Objetos BIM, y la otra es la GDO, Guía de Desarrollo de Objetos BIM, que está generada por el grupo Bimética, con apoyo de BIM Channel y de Paraproy, y que ha tenido un alcance realmente impresionante en el mercado de habla española, y que ahora mismo son los dos grandes referentes para generar objetos BIM, que es la base de los modelos BIM con los que vamos a gestionar las obras. Igualmente importante en este tipo de normativa son otro tipo de guías para los propietarios. De nuevo, es la Building Smart quien genera este tipo de normativa. Nosotros somos, participamos en la fundación de Building Smart hace ya, más de 6 años, y somos miembros activos participando y colaborando en diferentes grupos de trabajo. Y estas guías, la verdad es que han tenido un desarrollo y la aportación de muchísimos expertos y son un referente ahora mismo. La guía BIM de propietarios y gestores de activos
ha sacado una tercera versión en junio, es decir, se están actualizando con los diferentes feedback que pueden dar otro tipo de propiedades que no hayan participado en el desarrollo de las mismas. Lo interesante de esto es que ha tenido dos vertientes. Una enfocada digamos, en lo que es los activos tradicionales, ¿no? Cualquier obra que se está haciendo en estos tiempos, y otra enfocada en el patrimonio cultural, que realmente es un activo, un conjunto de activos muy importante en todos los países latinos, porque tenemos unas estructuras y unas construcciones con una tradición histórica realmente importante, y esta guía desarrolla todos esos aspectos teniendo en cuenta que podríamos decir, entre comillas, que es que no tiene nada que ver estar gestionando una obra nueva con un patrimonio cultural que generalmente está protegido y que tiene una normativa muy, muy exigente de catalogación y unos protocolos para poder, aparte que la morfología, la tipología constructiva es irregular comparada con todas las construcciones nuevas que son, entre comillas, regulares, ¿no? Entonces, son dos mundos muy diferentes, pero que tienen en común lo mismo, que hay que mantener estos activos nuevos o históricos. Y estas dos guías son dos grandísimos referentes para entender, como os decía yo, el estado del arte. Los indicadores de inversión son aspectos también críticos. Estamos hablando que la Comisión Europea hizo un trabajo muy, muy importante con el EUBIM Task Group. Os podéis descargar la guía, el handbook, el EUBIM, que es el manual de introducción de la metodología por parte del sector público europeo, y que está disponible para que cualquier administración pública que quiera implantar BIM tenga un referente en cuanto a guía, y sobre todo para tener números. ¿Números como qué? Como que este grupo de trabajo estimó que se puede generar un ahorro del 10% de la inversión de la construcción en activos públicos. Ese número es crítico para empezar a hacer los siguientes tipos de análisis. ¿Por qué? Porque hay estudios, muchísimos, que oscilan ese ahorro entre el 5 o 20%, dependiendo de las fuentes en las que se analicen, ¿no? Por eso es tan importante el tomar este ahorro estimado del 10%, si bien se habla de que en estructuras complejas o con un nivel de intensidad de instalaciones muy elevado, el ahorro puede ser de hasta el 25%. Cuando se produce ahorro, estamos hablando respecto a los procesos tradicionales de trabajo, basándonos en tecnologías CAD, basándonos en entornos de datos colaborativos, basándonos en una comunicación tradicional vía email, vía teléfono, etcétera, y en sistemas de supervisión tradicionales. Si se implementan una serie de tecnologías no disruptivas, sino simplemente tecnologías que tenemos ya a día de hoy, eso puede ayudar en su conjunto a generar ese 10% de ahorro. Ahora mismo nos estamos acercando ya a los 3.000 millones de euros de licitación pública acumulada en España. Digo pública y no he tenido en cuenta la privada. Si tuviéramos en cuenta la privada, posiblemente estas cifras se dispararían muchísimo, incluso podríamos llegar a 10.000 millones de euros con relativa tranquilidad. Si tenemos en cuenta los posibles ahorros que podemos generar en el entorno de la construcción, sin tener en cuenta los que podemos generar en mantenimiento, en la explotación y mantenimiento, quiero que tengáis en cuenta un número realmente importante, que es, en España de media, en 5 años, se pueden licitar casi 40.000 millones de euros de obra pública. Si nosotros tomamos ese número y tomamos ese 10% que podemos generar, porque es un número generado por la Unión Europea, estamos hablando de que ese 10% podrían ser unos 4.000 millones de euros de ahorro en 5 años. Lo que se está diciendo desde todos los sectores que traccionamos estas iniciativas es que se debería de tomar un 1% de ese ahorro, del ahorro total, ¿vale? Y que se invierta inmediatamente en todos los planes de implantación BIM a nivel nacional. Estamos hablando que serían casi 600 millones de euros en 5 años, ¿vale? Estamos hablando de que eso es una cifra que no es nada comparada con la globalidad y sobre todo comparado con el ahorro que se puede llegar a realizar. El problema es que las licitaciones apenas están llegando al 6%, como estamos viendo, y que lo que se está invirtiendo no está llegando ni siquiera al 3% de la cantidad estimada que se podría llegar a invertir.
Es decir, estamos muy, muy, muy alejados de esos números. ¿Y de dónde salen los números? Pues de las fuentes, de las bases de datos. Tenemos subvenciones de fomento, de comisiones, etcétera, etcétera, y hay datos singulares en el que vemos cómo los grupos de usuarios, solo el esfuerzo de los usuarios está poniendo encima de la mesa más de 1 millón de euros, ¿vale? Estas son cifras del año 2019, posiblemente este número ya haya aumentado de forma importante. Si nosotros mayoramos todos estos números a un 50%, estamos bastante, bastante alejados de las cifras, ¿no? Estamos hablando aquí de unos posibles 22 millones y eso que os digo, estamos mayorando muchísimo los números. Necesitamos que de nuevo haya un compromiso, es decir, vamos por buen camino, pero necesitamos un compromiso. Hay estudios de macroadopción que lo que nos dicen es lo que ya sabemos, son los grupos de usuarios y las comisiones y Building Smart quien está liderando el cambio en el país y son entidades, digamos, sin ánimo de lucro, usuarios sin fuentes de ingresos, o sea, quiero decir que no están financiados, los que están liderando todo esto. Entonces eso tenemos que darle la vuelta para que sea la verdadera comisión. Fijaros aquí, la comisión SBIM está en el último lugar de ese impulso del cambio, ¿vale? Estos estudios de macroadopción están disponibles y lo realmente importante es que hace falta un consenso entre las diferentes regiones y los diferentes impulsos que se alineen con las normativas internacionales como la ISO 19650, que ya está traducida al español desde hace un montón de meses, y que todo ello puede ayudar a que se vayan mejorando o homogeneizando los requisitos BIM y sobre todo esa impulsión por parte del sector público. Para saber hacia dónde tenemos que llegar, tenemos que tener muy en cuenta lo que se llaman pues, tanto la curva de Gartner, la curva de las curvas de implantaciones de tecnologías. Si queremos hablar de disrupción, tenemos que saber qué es una disrupción y cuándo se produce lo que se llama el momento en el cual todo el mundo o se da por sentado que el sector al completo está utilizando una tecnología. Teóricamente, ahora mismo se da por hecho que BIM está implantado, ¿vale? Y ahora son unas, digamos, nuevas tecnologías asociadas a la metodología las que están empezando a emerger como disruptivas, ¿no? Y se habla que cuando ya el 20, el 30% del sector lo utiliza, la tecnología está asentada, ¿vale? Y se supone que BIM a nivel mundial está en este punto. ¿Qué otras tecnologías tenemos? Bueno, nosotros para enterarnos de todo esto, lo que hemos creado, lo que se llama es una matriz de niveles de madurez. Y esa matriz de niveles de madurez nos pone objetivos. ¿Qué tendencias disruptivas podemos ir acercándonos a ellas, ¿vale? En cada una de las diferentes capas o niveles de madurez, ¿vale? Pero todo esto no es lineal, es decir, no estamos en un nivel de madurez 1,2, 2,8, no, sino que dependiendo de la capa que estemos analizando, podremos estar en diferentes espacios tecnológicos, ¿no? Podemos estar hablando de integración, de cómo nos estamos integrando entre los diferentes actores, de la diferente evolución normativa, cómo se va adaptando a los requisitos del mercado y a la metodología, la generación de objetos, los usos BIM asociados a los modelos, cómo los modelos se integran entre ellos, si es en plataformas colaborativas o en entornos web, a través de software o a través de virtualización. Todo esto son aspectos que vamos a ir viendo y nos podemos dar diferentes tipos de horizontes. Podemos tener una estimación de entre 2 y 12 años, fijaros la horquilla tan grande que es, para ir acercándonos a las tecnologías disruptivas y muchas de ellas las tenemos aquí. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de fabricación directa desde los modelos, estamos hablando de salas sensóricas, de dispositivos, de neurodispositivos que ayudan, de robótica, de realidades, mundos inmersivos multidimensionales, diseños generativos, conocimientos y aprendizajes exponenciales, cubos integrados de información, smart contracts, drones robotizados multisensóricos, captura de realidad inteligente, fabricación a medida, comunicación automatizada e integrada, salas holográficas, diseños holográficos. Podríamos seguir avanzando con todas estas. Todo esto son tecnologías que existen ejemplos de todo ello. No me he inventado ni un solo término, ya existen. Algunos de ellos ya se han empezado a utilizar en España de una manera inicial, ¿vale?
Bien, los procesos, ya lo he dicho, esta parte la voy a pasar un poquito más rápido, ¿vale? Y los vectores del cambio. Los vectores del cambio son todo el conjunto de los agentes. Es muy importante que no nos centremos solo en el core de la construcción, sino que nos apoyemos en centros de investigación, en bancos, en aseguradoras, en asociaciones, en agentes inmobiliarios, pero también en el usuario final. La importancia de tener en cuenta el usuario final en toda la transformación digital. Eso, hablando del concepto de BIM social, se vio nítido la importancia de tener referencia, participación ciudadana, para saber qué es realmente importante. Tú puedes querer cambiar tu concepto de vivienda de una manera y que tu usuario final no entienda por qué estás haciendo esos cambios porque quiere otra cosa o está esperando otra cosa, ¿vale? Todos estos agentes, aquí os pongo otro ejemplo del País Vasco, tiene que apoyarse en las agremiaciones, en los colegios profesionales, en los clústeres tecnológicos, pero no solo clústeres de construcción, sino en otras clústeres transversales relacionados con energía, con otras tecnologías que puedan ser complementarias al sector de la construcción, como el sector de los videojuegos, agentes relacionados con las personas que no tienen trabajo, o sea, las personas paradas, las asociaciones de empresarios, las asociaciones relacionadas con temas de seguridad laboral, por supuesto que los desarrolladores y un ente que intente catalizarlos y los intente coordinar a todos. Aquí estamos hablando de la Comisión BIM Euskadi y por eso hablaba de la importancia de la Comisión Nacional SBIM. Es importante para conocer las tendencias disruptivas quién las están liderando en este país. Estamos hablando de los grandes sectores públicos, correos, el envío de cartas, ¿no? Lógicamente con la evolución actual, puertos, ferrocarriles, con un importante volumen de dinero en licitación pública, aeropuertos, el área metropolitana de Barcelona como otro gran referente, pero es que las entidades privadas, y estamos hablando de Inditex, ¿no? Quien no conoce el Grupo Zara, quien no conoce el Real Madrid, el Barcelona, grandes cadenas de restauración, ¿no? Como el Grupo Vips, los grandes promotores del país, Neynor Homes, Vía Célere, Metrobacesa, Elka, estamos hablando que entre estas 6 empresas pueden llegar a generar casi 40.000 viviendas en un año, ¿no? Es un sector que puede mover, pues eso, casi 1.000 millones de euros solo en la parte residencial. Mercadona, otra de las grandísimas empresas del país. Todo esto son las agencias privadas que ya solicitan BIM desde hace muchos años, están marcando unas tendencias clarísimas. ¿Y cómo? Pues lo vamos a ver en ejemplos deportivos, ¿no? Aunque yo he dicho Madrid y Barcelona, yo resido en el País Vasco y tengo que tirar hacia mi zona, ¿no? Yo estoy al lado de Bilbao y por supuesto que el Estadio San Mamés, la ampliación del estadio de fútbol del Athletic, un club legendario, se hizo con metodología BIM ya hace bastantes años y la cubierta, que fue una fase posterior, también se trabajó con tecnología BIM y todo lo que es el faseado, ¿no? La planificación de obra se realizó con esta metodología. Y por si hay alguien que es de la Real Sociedad, pues también el nuevo estadio de la Real Sociedad, que es la otra gran ciudad del País Vasco, ¿no? San Sebastián, Donostia, también se realizó con metodología BIM. Bien, el mapa de software también nos va a marcar la importancia de las tendencias, ¿no? Lo voy a pasar también rápido. Y también los itinerarios de formación en la formación que se está produciendo. Ahora mismo ya se están dando unas formaciones muy avanzadas. Con respecto a la normativa, sí que me gustaría decir que ha habido un cambio en el último año bastante importante, que es la forma de organizar toda la ingente información que ha llegado ha cambiado de una manera realmente importante al introducirse un nuevo entorno que se llama el ecosistema de conocimiento. Este ecosistema de conocimiento, que también tiene una base en Power BI, tiene una macro base de datos con casi 1.000 referencias de entornos BIM, no solo para normativa y biblioteca, sino que estamos hablando de literatura, de libros, de revistas digitales, de canales de divulgación a nivel mundial. Estamos hablando de podcasts, de eventos, los principales eventos de referencia en todos los ámbitos, de los grupos de usuario, tanto la ubicación como cómo acceder y contactar con ellos a través de mapas. Las principales iniciativas que se están produciendo en el habla hispana tenemos BIM Vista de Prada, pero que en España tiene bastantes referentes en este país y que creo que también son importantes. Y por supuesto los influencers. No podemos entender los cambios que se producen en un país sin saber qué personas o entidades las están elaborando. Pero es que además, si conocemos quiénes son,
vamos a poder acceder a ellas y de primera mano, de primera fuente, poder tener determinados tipos de recursos que son importantísimos para ahorrarnos tiempo en investigación y, por lo tanto, avanzar en ese nivel de madurez que estábamos hablando. En este sentido, hay tops que yo os invito, el Bean Influencer Top Hispano, pues son las 50 cuentas más influyentes en este sentido y vais a encontrar personas con un interés muy importante en especialidades que os pueden ayudar a ahorrar tiempo, ¿vale? Bien, entonces, pasando ya a los ejemplos concretos, ¿no? Estamos hablando de, vamos a diferenciar diferentes partes. Hemos hablado que ferrocarriles es algo muy importante y en este país tanto Adif, con su proyecto de implantación, con más de 5 millones de euros, que por cierto se adjudicó casi en 4, el tema de las rebajas en los concursos es un tema muy sensible actualmente. En la Comunidad Valenciana hay una entidad que se llama FGV, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que ha sido el gran impulsor del BIM dentro de toda esta región. Sus pliegos y sus licitaciones están considerados como los mejores en cuanto a requisitos para que cualquier otra entidad pública que vaya a empezar desde cero los puede tomar de referencia porque se han contrastado que tienen una calidad bastante importante. Están llegando, quieren integrar todas las soluciones posibles, todas las bases de datos, pero lo hacen poco a poco, lo hacen apoyando a los proyectistas y a las constructoras, dotándoles de recursos económicos para poder implantar todas estas niveles de madurez que tienen previstos, ¿no? Con diferentes tipos de obra y, lo más importante, documentándole, van a congresos y eso ayuda muchísimo al sector. Por lo tanto, es una administración pública muy responsable en este sentido. Otros aspectos relacionados ya con licitaciones, pero desde otro punto de vista, serían los estudios previos, como el poder integrar dentro de una base de datos o el poder generar entornos rápidos de tomas de diseño, hacen que con un modelo, por ejemplo, elaborado con Autodesk Revit, lo integras con Dynamo y con bases de datos sencillísimas en Excel, puedes crear tablas de estimaciones de costes de proyectos de una manera realmente rápida. Esto estamos hablando de un estudio previo y es un ejemplo de una obra de un hospital holístico que se desarrolló en Nicaragua, un nivel de desarrollo muy básico y donde se quería solo analizar los volúmenes. Si queremos ir a un punto de vista muy disruptor, pues tenemos que visualizar lo que sería este ejemplo. Estamos hablando de trabajar con diseños generativos basado en directamente, pues tengo una parcela y en esta parcela, a través de una serie de indicadores que el promotor tiene accesibles, yo puedo ir generando el diseño. Son viviendas, en este caso, con diferentes tipos de calidades, con diferentes tipos de distribuciones de espacios, con distribuciones de balcones, etcétera, etcétera. Esto está desarrollada, esta tecnología, por una empresa que se llama Architectures, que rompieron bastante el mercado hace un par de años y fruto de esa presentación hubo grandes promotoras como Neynor Homes que compraron una participación realmente importante de este diseño generativo automatizado de viviendas. Estamos hablando de ahorrar semanas o meses de trabajos en procesos de diseño y validación. ¿Vale? Aquí no vamos a discutir sobre esto, sino que solo vamos a presentarlo. Bien, Architectures. Otro aspecto importantísimo, que también es un elemento disruptor muy potente, es facilitarles a las administraciones públicas herramientas para agilizar los procesos de gestión de licencias. Un problema realmente grave en España. En este sentido, apareció una casa de software que se llama Cipe Urban y que ha dotado a los ayuntamientos de una herramienta que puede leer modelos IFCs y validar la normativa urbanística. Estamos hablando de que procesos que pueden tardar semanas o meses se podían automatizar para que se tardara muchísimo menos tiempo. ¿El problema? Pues que todavía no lo han puesto en marcha grandes ayuntamientos. Ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid, que es posiblemente el más grande de España, tiene un presupuesto de casi 5.000 millones de euros al año, está con un proyecto piloto para implantar esta herramienta que sí se ha probado en ayuntamientos de la región con muchísimo éxito. Y para ello van a utilizar un referente, que es un plan que se llama el Plan MAU, donde estaba el antiguo estadio del Vicente Calderón, del Atlético de Madrid, y que es una operación urbanística realmente grande, donde lo van a utilizar como piloto. Si eso funciona,
lo calibrarán, lo que no funcione, y lo pondrán en marcha para todo el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que esto es un dato realmente importante de cómo una administración pública aplicando BIM puede ayudar a gestionar mejor los recursos públicos, ¿no? Otro dato importante que ha sucedido en España, pero bueno, esto también es a nivel mundial, es cómo aparecen también otros nuevos agentes. Esto no es que sea disruptivo, pero sí que es disruptivo el hecho de que una empresa tradicionalmente asociada a ingeniería o estructuras, como es CIPE, ha creado un programa nuevo que se llama CIPE Arquitectura para tener el ciclo completo del modelado totalmente colaborativo y basado en su entorno de datos compartidos, que es el BIM Server Center, y que yo creo que es bastante importante este tipo de cambios para que los diferentes otras herramientas de software que tienen ciertos monopolios, pues tengan esa presión de no relajarse nada porque hay otros competidores que van a seguir pisando el acelerador. Yo creo que eso también es un dato importante. Otra herramienta disruptiva en España es la generación automatizada de ciudades, por lo menos de volúmenes de ciudades, dentro de un proyecto. Este es un ejemplo de una ciudad de Ibiza, este es un proyecto nuestro de Berlán BIM, en colaboración con un arquitecto de Ibiza, en el que pudimos modelizar en una sola tarde toda la ciudad de Ibiza para que se pudiera presentar a un concurso. Estamos hablando de que este proceso modelizado de una manera normal habría sido una sola persona con más de 60 horas de trabajo posiblemente. Y este trabajo lo realizamos en apenas 4 horas con un nivel de calidad extraordinario. Aquí entran otras herramientas que no son tan disruptivas, pero sí que son necesarias, como los renders en tiempo real, como Lumion. Esto está basado en la tecnología Lumion. En fases de proyectos estamos hablando de que AENA, Aeropuertos, está trabajando con muchísimas licitaciones BIM. Ahora mismo, bueno, este es un trabajo que realizamos ya hace unos cuantos meses, pero que fue el primer gran modelado basado en escaneados masivos de nubes de puntos. Estamos hablando de que se produjeron más de 1.250 escaneados y que tuvimos que trabajar de una manera muy potente todo el tema colaborativo para poder generar a través de todas esas nubes de puntos que las elaboró Tecnalia, y trabajamos entre Berlán BIM y Wiseville para modelizar un aeropuerto entero. Sin todas estas, sin todo este proceso de escaneo, colaboración, integración de información, no se podría haber gestionado la base del proyecto sobre el que luego se hizo la reforma, ¿vale? Otro aspecto importante es toda la mejora en las interfaces de los programas, es decir, la presentación de la información está cambiando radicalmente, aparte del control sobre el mismo. En este caso estamos hablando del control sobre las instalaciones, cómo está mejorando sustancialmente no solo la representación, sino el control de la ejecución de los mismos, y todo ello hace que los planos de trabajo, de replanteo, de control de platinillos de instalaciones, de salas de instalaciones, estén mejorando sustancialmente la experiencia tanto de proyecto como de control de obra, reduciendo las incidencias, ¿no? Y todo esto aplicando otras tecnologías complementarias como optimización de interferencias automatizadas, localización y en tiempo real de interferencias mediante tecnologías como ClassMap o BIMTrack. Pues todo esto está ayudando a que las ingenierías evolucionen notablemente en este sentido. Los programas de mediciones es otra de las tecnologías disruptivas más potentes que hay. Cómo integran el modelo de información con el modelo de datos de la construcción, ¿no? El Big Data, pequeño Big Data de la construcción. Aquí tenemos un ejemplo de integración de modelo Revit con Presto Costit, o con la herramienta CIPE de Arquímedes, que es un ejemplo, yo creo que es de las mejores tecnologías que hemos tenido accesibles en los últimos años. Si vamos a control de ejecución, estamos hablando de que ha cambiado radicalmente la forma de presentar la información en las obras. Nuevos planos de escaneo, integraciones con códigos QR, ¿vale? Planos de detalle muy avanzados y con un mayor nivel de control. Pero a mí me gusta traer aquí el ejemplo de cómo todo eso se puede llegar a obra in situ. Estamos hablando del Smart Site, una tecnología elaborada por Visual Technology Lab, que es una empresa que ha desarrollado tecnología para trabajar en obra con modelos digitales y con información y realidad inmersiva. Internet of Things, integración entre múltiples plataformas, nubes de puntos, inteligencia artificial, plataformas conocidas como BIM 360, etc. Un ejemplo de ello, pues lo podemos ver en este vídeo, ¿no? En el que se integra la seguridad y salud dentro del entorno de la obra.
Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, estamos hablando de que se puede simular todo el plan de riesgo de una obra con el modelo in situ y favoreciendo enormemente el control de la información integrada con los modelos y con gafas HoloLens tenerlas integradas completamente dentro de los modelos. Muy importante también ha sido la creación de un programa de seguridad y salud integrada con modelos digitales. También aquí, a través de la Fundación Laboral de la Construcción y de CIPE, se ha generado un módulo de control de riesgos laborales. Toda inversión en mejorar la salud en la obra, evidentemente es un bien incalculable, ¿no? El poder eliminar accidentes o riesgos en ese sentido. Hay varios elementos que han cambiado notablemente la forma de presentar la información. Por ejemplo, todo lo que es la planificación 4D o de procesos constructivos. Aquí estáis viendo un ejemplo del estadio Santiago Bernabéu, de cómo se iba enseñando cómo iba a afectar toda la obra a todo el entorno urbano cercano, que es bastante importante ver. Estos vídeos los tenéis disponibles en internet fácilmente. Lo mismo, pero desde el punto de vista del Barcelona, ¿no? Por si alguien es más del Madrid o del Barça. Exactamente igual. Toda la simulación del proceso destructivo, aquí introdujo el Barcelona una innovación añadida, y es la integración con Google HoloLens, con el programa Syncro de planificación, de tal manera que los técnicos pueden hacer una inmersión dentro del modelo para que, además de ver la simulación, poder interactuar con ese modelo. ¿Vale? Otro de los grandes referentes es el Centro de Madrid, en el que se hizo uno de los mejores procesos constructivos que yo he visto en mi vida. Se llama Canalejas, proceso constructivo de Centro Canalejas. Estoy yendo un poquito rápido porque me quedan apenas unos minutos. Otra tecnología que ha ayudado bastante es la integración de bases de datos, que estamos generando múltiples bases de datos entre los diferentes agentes, y aquí podemos ver como una aplicación que se llama BIM 360 Tools empieza a integrar un entorno de datos colaborativo como puede ser BIM 360, ¿no? de Autodesk, pero que me permite sincronizarlo con otras plataformas como Dropbox, SharePoint. Es decir, tenemos un gap que es múltiples bases de datos y tenemos una tecnología que los simplifica. Tenemos otras tecnologías de control de obra, es decir, tenemos un modelo real contra un modelo virtual. Aparecen programas como Verity para ayudar a que ese control se vayan realizando. Pero esto sería digamos, un nivel de madurez dentro del 0, 1, 2, 3, 4, pues 1, casi 2. Si nos vamos ya a un nivel mayor, aparecen empresas como CheckBuild, que incorpora al escaneado la tecnología de drones y la tecnología de robótica y sensórica, le incluye inteligencia artificial y permite generar información en tiempo real a través de estos drones para que se puedan disponer en menos de 2 horas de la información de la obra para poder ser comparada, analizada, indexada y contrastada para ver el avance de obra y sobre todo ir reduciendo los errores de replanteo acumulados que se han ido produciendo en la obra. ¿Vale? No he podido traer aquí más imágenes, he hablado con esta empresa, pero me han dicho que los proyectos en los que están ahora mismo inmersos, más grandes, están protegidos por propiedad intelectual, pero os dejo esta referencia, Check to Build, para que la tengáis muy en cuenta como otra empresa. Otra grandísima referencia que ha sido siempre disruptora en España, y ya voy terminando, es el Grupo LOBE. El Grupo LOBE generó lo que se llama la plataforma V, que integra completamente todos los procesos constructivos que necesita una promotora y una constructora para controlar todo el proceso. Estamos hablando desde el diseño, la planificación inicial, la planificación reajustada, el control de seguridad y salud, la fabricación de diferentes gremios. Todo 100% integrado y con capacidad de que todos los agentes pueden acceder a la misma plataforma. ¿Vale? Eso es una de las herramientas más potentes. Y para terminar, justo algunos ejemplos relacionados con fabricación, es decir, cuando se desarrollan proyectos para el fabricante, aparecen otros factores importantes para ellos, como por ejemplo, en este caso, una escalera mecánica de un fabricante que se llama Orona, en el que aparecen usos BIM complementarios para que este
esta familia tenga un nivel de madurez mucho más avanzado. Se introducen conceptos como el cálculo automático de las cargas estructurales, el posicionamiento automático de las instalaciones, el cálculo automático de los tipos de apoyos, comprobación de servidumbres, accesibilidad, comprobación o creación de huecos automática en las losas estructurales. Por decirlo, esto no es una tecnología de un botón, sino que es un proceso que se ha innovado para que sea muy, muy, muy completo. Terminamos ya con la fase de mantenimiento y lo que sería el diseño en obra, la parte final en el que ya empieza a haber entidades como Alokabide, con el BIM social y cómo se van integrando con programas. Me he atascado porque es que me están dando ya tarjeta roja casi. Cómo todos estos procesos nos pueden llevar a una integración del modelo generado en la obra, exportarlo a un programa de mantenimiento del activo como IBM Máximo y utilizando estándares como el COBIE. Tenía aquí un ejemplo muy interesante sobre también integraciones de gemelos digitales a través del uso del Big Data y de impresión aditiva. Esto es de una empresa que se llama IDEA Ingeniería, que es un referente también en tecnologías disruptivas en España. Y otro ejemplo importante es la agricultura de datos, la ciencia de datos, que hacen empresas muy, muy, muy avanzadas como BIM 6D, con una herramienta que se llama Power BI, que está totalmente integrada con Autodesk Forge, Power BI, etcétera, ¿vale? Y esto os dejo simplemente la referencia del gemelo digital, el edificio digamos, más potente que está modelizado en BIM con más de 3.000 sensores. Lo tenéis disponible en YouTube, que se llama Gemelo Digital Cubic, que está desarrollado por Tecnalia, que para mí es el gran referente de todas y cada una de las tecnologías que casi que hemos podido hablar en estos 45 minutos, acumuladas en un único proyecto que integra análisis energético, integración de datos, sistemas GEMAO, sistemas SCADA, control de espacios, control demótico, sensorización, Internet of Things, y todo basado en un modelo digital y totalmente integrado. Estamos hablando del modelo predictivo. Bien, llegado a este punto en el que casi ya no puedo respirar de la velocidad en la que he ido, tenemos un turno de preguntas. Si hay alguna, si los Bueno, compañeros... agradecemos aquí al arquitecto David Barco. Por tiempo, pues no vamos a poder hacer las preguntas, pero les recordamos que esta charla queda grabada por el mes de septiembre para que si desean vuelvan y pueden verla. Arquitecto, mil gracias por su intervención, gracias por su valiosa información que nos comparte. Ahora vamos a darle paso a un video de nuestros patrocinadores y vamos terminando la conferencia del día de hoy. ¿Me Muchas permite gracias. para compartir pantalla, por favor? Colombia, nacimos para servirte. Hoy que cumplimos 80 años, sabemos que la felicidad está en compartir en familia. Seguiremos trabajando para que nuestros electrodomésticos y servicio ASEB continúen llegando a cada rincón del país, compartiendo día a día 1000 historias felices. Reconocemos que el servicio es el valor más importante en nuestra compañía y lo hacemos con el corazón. ASEB, un hogar, un país, 1000 historias felices. Bueno, a todos muchas gracias por su asistencia. Seguimos en la sala 1 con la charla de casos de éxito en la implementación de BIM. Entonces, gracias por su asistencia y feliz tarde.